Voy a hacerles una confesión un poco curiosa. Yo soy hechura de mi madrastra. Mi madre murió cuando yo tenía 2 años y medio. Mi padre se casó en segundas nupcias con una mujer que tenía 3 hijos. Yo era el menor y como era muy pequeño, me dejó en la casa de mi madrastra, que era dueña de la mitad de un pueblo. Tenía mucha servidumbre indígena y el tradicional menosprecio e ignorancia de lo que era un indio. Y como a mí me tenía tanto desprecio y tanto rencor como a los indios, decidió que yo debía vivir con ellos en la cocina, comer y dormir allí. Mi cama fue una batea de esas en que se amasa para hacer pan, se amasa harina para hacer pan, todas la conocemos, sobre unos pellejos y con una frazada un poco sucia pero bien abrigadora. Pasaba las noches conversando y viviendo tan bien que si mi madrastra lo hubiera sabido, me habría llevado a su lado en donde sí me habría atormentado. Así viví muchos años. Cuando mi padre venía a la capital del distrito, entonces era subido al comedor, se me limpiaba un poco la ropa, pasaba el domingo, mi padre volvía a la capital de la provincia y yo a la batea, a los piojos y a los indios. Los indios y especialmente las indias vieron en mí exactamente como si fuera uno de ellos, con la diferencia de que por ser blanco, acaso necesitaba más consuelo que ellos. Y me lo dieron a manos llenas. Pero algo de triste y de poderoso al mismo tiempo debe tener el consuelo que los que sufren dan a los que sufren más. Y quedó en mi naturaleza 2 cosas muy sólidamente desde que aprendí a hablar: la ternura y el amor sin límites de los indios, el amor que se tienen entre ellos mismos y que le tienen a la naturaleza, a las montañas, a los ríos y a las aves, y el odio que le tenían a quienes casi inconscientemente y como por una especie de mandato supremo los hacían padecer. Mi niñez pasó quemado entre el fuego y el amor. Pero no solamente he sido hechura de mi madrastra. Hubo otro moderador tan eficaz como ella, un poco más bruto, mi hermanastro. Cuando yo tenía 7 años de edad, me obligaba a que me levantara a las 6 de la mañana a traerle su potro negro de una chacra muy grande. Y los potros y los caballos de raza fina son muy caprichosos porque son aristocráticos. Unas veces se dejaba agarrar con gran mansedumbre, pero otras veces me hacía sudar hasta más de 1 hora.
hasta poder enlazarlo. Si llegaba tarde, mi hermanastro, que tendría unos 20 años cuando yo tenía 17, me trataba muy mal delante de la servidumbre. Un día, por una cosa que no puedo contar en público, que lo contaré quizás en nuestras reuniones de mesa redonda, me hizo algo que voy a decirlo acá. Lo había acompañado de paje para una aventura que no se puede confesar en público. Me hacía montar en un burro creyendo humillarme. El burro se llamaba Azulejo. Nunca hubieron amigos que se amaron más que yo y el burro. También en eso estaba tan equivocado como mi madrastra. Me dejó cuidando su potro negro que había comprado con 20 bueyes y 200 carneros. Cuando regresó de su aventura indecible, me reprochó que había hecho perder su poncho de vicuña. No me constaba que hubiera estado sobre la montura. Levantó el rebenque para pegarme en la cara y a última hora se arrepintió. Espoleó al potro y se fue cuesta arriba a toda velocidad mientras yo iba conversando con quizá con uno de los mejores amigos que he tenido en este mundo, el Azulejo inmortal. Cuando llegué a la cocina, me puse a comer mi riquísimo mote, porque a mí la servidumbre me trataba mucho mejor que a los patrones, porque era el mimado de ellos, pero a escondidas de los patrones. Entró mi hermanastro, estaba tomando sopa y tenía un plato de mote a un lado con su pedacito de queso. Me quitó el plato de la mano y me lo tiró a la cara y me dijo: no vales ni lo que comes, que es una cosa que se suele decir muy fácilmente. Yo salí de la casa, atravesé un pequeño riachuelo. Al otro lado había un excelente campo de maíz. Me tiré boca abajo en el maíz y pedí a Dios que me mandara la muerte. Yo no sé cuánto tiempo estuve llorando, pero cuando desperté ya era la noche. Mi buen hermanastro se había asustado un poco y me estaba haciendo buscar por todas partes, y la única vez que se alegró de verme fue cuando regresé a la casa esa noche. Pero tuve también la fortuna de participar de la vida de la capital de la provincia, que es Puquio, una formidable comunidad de indios con muchas tierras, que nunca dejaron que los señores abusaran de ellos. El maltrato tenía un límite. Si los señores pasaban de ese límite, podían y recibieron una buena respuesta de los 4 años de la comunidad de Puquio. En San Juan de Lucanas, donde vivieron estos señores cuya crueldad nunca agradeceré lo suficiente, aprendí el amor y el odio. En Puquio, viendo trabajar en faena a los comuneros de los 4 años, asistiendo a sus cabildos, sentí la incontenible, la infinita fuerza de las comunidades de indios. Esos indios hicieron en 28 días 150 kilómetros de carretera, una carretera que trazó el cura del pueblo. Cuando entregaron el primer camión al alcalde,
Le dijeron, ahí tiene usted, señor, al camión. Parece que la fuerza le viene de las muchas ventosidades que lanza. Ahí lo tienen. A ustedes los va a beneficiar más que a nosotros. Mentira. Se beneficiaron mucho más los indios, porque el carnero que costaba 50 centavos, después costó 5 soles, luego 10, luego 50, y los indios se enriquecieron a tal punto que alcanzaron a lograr un nivel de vida y una independencia económica tan fuerte que se volvieron insolentes, y la mayoría de los señores de Pucto se fueron a Lima porque no pudieron resistir más la insolencia de estos comuneros. Pero al momento de hacer la entrega del camión, el barayo alcalde de Chaupi le dijo al subprefecto y al alcalde: en 28 días hemos hecho esa carretera, señores, pero eso no es nada. Cuando nosotros lo decidamos, podemos hacer un túnel que atraviese estos cerros y llegue hasta la orilla del mar. Lo podemos hacer. Para eso tenemos fuerza suficiente. Yo fui testigo de estos acontecimientos y lo viví. Y todo este mundo fue mi mundo. Luego empecé a recorrer el Perú por todas partes. Llegué a Arequipa en 1924 y fue honorable huésped de la Casa Rosada. De la Casa Rosada, de aquí fuimos al Cusco, del Cusco a Abancay, de Abancay a Chalhuanca, de Chalhuanca luego a Puquio, luego a Coracora, a Yauyos, a Pampas, a Huancayo, a una cantidad de pueblos. Y tuve la fortuna de hacer un viaje a caballo del Cusco hasta Ica, 14 días de jornadas. Ingresé a la universidad y nunca fui tratado como serrano en San Marcos. En donde sí fui tratado como serrano y con mano dura fue en el Colegio San Luis Gonzaga de Ica. Pero los traté yo también con mano dura. El secretario del colegio, que se apellidaba Bolívar, me dijo, cuando vio mi libreta con 20, me dijo: estos serranitos siempre les ponen 20 en los colegios porque recitan un versecito cualquiera. Aquí lo voy a ver sacar 20. Me vio y batí el récord de los 20 de toda la historia de San Luis Gonzaga, porque era una responsabilidad de Serrano hacerlo, y lo hice. Bueno, diría que tenemos 3 héroes culturales fundamentales en el siglo XX. Mariátegui, sin ninguna duda, José María Arguedas y Alberto Flores Galindo. Es uno de los más grandes escritores que ha tenido el Perú, ¿no? Y algunos de sus libros son indispensables para conocer el Perú. Creo que fue el que hizo más por unir el Perú, por presentar el mundo andino a Lima y a la costa, por abrir un espacio no solo teórico, no solo intelectual, sino afectivo, artístico a la gente de la sierra.
El 18 de enero de 1911 nació José María Arguedas en Andahuaylas, departamento de Apurímac. Su madre era andahuaylina y se había conocido con el padre José María en este lugar. Su padre, Víctor Manuel Arguedas, era un abogado cusqueño y pertenecía a una clase social importante. Poco después de graduarse, viaja a Andahuaylas, donde consigue plaza como notario. Allí conoce a quien sería su esposa, Victoria Altamirano. Ella era una señorita de la élite local. La conocen en Andahuaylas porque la familia, él llega de abogado, ya es un personaje ilustre, del Cusco y abogado personaje ilustre, y se vincula ahí también con abogados, magistrados, jueces de primera instancia, jueces de paz, y resulta que hay un Constantino Altamirano y hay otros Altamirano que también es gente ilustre. Entonces, y aparecen, por ejemplo, en los documentos notariales como testigos muchos de los Altamirano emparentados a Victoria. Y entonces es natural que la conozca y que luego se case con ella, que también viene de una familia de comerciantes ilustres de Andahuaylas. En aquella época, más del 50% de la población nacional era población indígena y vivía en zonas rurales andinas. José María nació en una familia más bien pudiente o las clases altas, pero en Andahuaylas, en una sola provincia andina. Revisando datos sobre la vida de José María Arguedas, uno se entera de cosas muy curiosas. Él fue el segundo hijo del matrimonio Arguedas-Altamirano. Su hermano mayor se llamaba Arístides. Bueno, cuando José María todavía no había cumplido 1 año de edad, tuvo un medio hermano, que fue hijo de su padre con la hermana mayor de su madre. Eso que ahora nos puede parecer medio escandaloso, parece que en esa época era hasta cierto punto normal. Bueno, no es para hacer escándalo, porque yo he conversado con la sobrina mucho, que ya falleció, con Olinda Alarcón, y ella me cuenta que, digamos que las uniones fuera del matrimonio, por supuesto que eran sancionadas, pero que también eran permitidas, que era algo común, digamos, que nacieran hijos fuera del matrimonio, incluso algunos de estos hijos eran llevados a la familia principal y educados dentro de ella. No eran tan rígidos en ese momento, y más aún, mientras más alejado del Cusco o de la capital o de las ciudades importantes, esto ocurría con mucha frecuencia. En 1912, el padre es nombrado juez en la provincia de La Mar y la familia se traslada a Ayacucho. Pero a Víctor Manuel el clima no le asienta, era hipocondríaco. Arguedas le hereda esto. Tanto José María como su padre, Víctor Manuel, eran hipocondríacos, tenían propensión a sentirse enfermos. Hemos encontrado documentos donde Víctor Manuel pide su traslado porque siente unas enfermedades al cerebro, al estómago, etc. Incluso pide que lo trasladen de La Mar a un pueblito un poquito más alto, simplemente porque la altura le hace bien. Mi cama fue una batea de esas en que se amasa para hacer pan. Se amasa harina para hacer pan, todas la conocemos. Sobre unos pellejos y con una frazada un poco sucia, pero bien abrigadora. Choco chaki, wan choco y coco muspa, kunanto talla porero cosa, kunanto talla pasearo cosa. En 1921, el padre y la madrastra se mudan a Puquio y quedan los 2 hermanos Arguedas a merced de su hermanastro, quien continúa con los maltratos.
Ambos hermanos huyeron del pueblo y se refugiaron en una hacienda llamada Viseca, propiedad de la esposa de un tío paterno. Allí permanecieron libres, felices y casi aislados durante 2 años, conviviendo extensamente con los indios de la comunidad campesina de Utecpampa, quienes serán modelo de armonía en varios relatos posteriores. Y, según José María, ahí pasan los 2 años más felices de su vida. ¿Por qué? Porque él dice que, bueno, en primer lugar no estudian, no más colegio en San Juan, a pesar de que el colegio era simpático, de los Bedriñaga, donde ellos estudiaban. Sin embargo, ya no van a estudiar más y sobre todo conocen a los indios, a los comuneros libres, de anexos colindantes a Viseca. Hay comunidades donde conoce a estos personajes que se van a convertir en los héroes, digamos, de su literatura y que van a inspirar su antropología también, porque son unos comuneros que tienen los valores, la solidaridad, el cariño, la ternura, el amor, el respeto a la naturaleza, el amor a los animales, etcétera, pero que al mismo tiempo no están sojuzgados, son libres. Entonces, en base a eso va a construir el modelo de sociedad feliz. Estos son los personajes que él idealiza, como son Demetrio Puma, que son comuneros, alcaldes y que tienen una sabiduría ancestral. Reina entre ellos el comunitarismo. Arguedas convierte esto en un ideal. Son indios como los indios que lo han protegido de la madrastra, pero son libres, son sabios. Creo que ahí es donde él aprende realmente, donde el gusto por la música se le mete tan adentro, ¿no? Para él la música es el sonido de la naturaleza, ¿no? Es la armonía de la naturaleza, ¿no? El padre los recoge de Viseca e inician un largo y accidentado viaje. Estuvieron casi errantes y pasaron por Nazca, Arequipa, Cusco. Víctor Manuel Arguedas fue asaltado y tuvieron que vender el burro que transportaba a José María. Este es el viaje que se describe en los ríos profundos, donde bajan desde el Cusco hasta llegar a Abancay. Estaba revisando Los ríos profundos y en esta novela Arguedas narra el viaje que hizo con su padre y su hermano Arístides desde Cusco hasta Abancay. Dice así: hasta un día en que mi padre me confesó con ademán aparentemente más enérgico que otras veces que nuestro peregrinaje terminaría en Abancay. 3 departamentos tuvimos que cruzar para llegar a esta pequeña ciudad silenciosa. Fue el viaje más largo y extraño que hicimos juntos. Unas 500 leguas en jornadas medidas que se cumplieron rigurosamente. Pasó por el Cusco, donde nació, estudió e hizo su carrera, pero no se detuvo. Al contrario, pasó por allí como sobre fuego. Cruzábamos el Apurímac y en los ojos azules e inocentes de mi padre vi la expresión característica que tenían cuando el desaliento le hacía concebir la decisión de nuevos viajes. Mientras yo me debatía en el fuego del valle, él caminaba silencioso y abstraído. Su vida y su primera infancia la pasa en esas zonas, en Ayacucho, en Andahuaylas, en Puquio, en San Juan de Lucanas. Viaja con el padre a Arequipa, Cusco, Huancayo. Tiene una experiencia personal muy importante de este mundo. De todos estos viajes, Arguedas recuerda: cuando durante la niñez y la adolescencia recorrí vastamente el país, anduve a caballo con mi padre por muchas provincias. Atravesé el país de este a oeste. Recuerdo que el Perú estaba más dividido en su entraña y frenado. En Abancay, los hermanos Arguedas fueron matriculados en el colegio Miguel Grau de los Padres Mercedarios, donde quedan internos. Allí José María terminó la primaria, tuvo buenos profesores y destacó como excelente alumno. Fueron los años 1924 y 25. En las vacaciones de estos años se va a la hacienda de su tío, donde lamentablemente en un accidente pierde parte de un dedo de la mano.
Y en una de esas sufre la amputación del índice derecho. Y entonces, está a punto de que le amputen toda la mano, porque la infección crecía y unos indígenas lo curan con unos brebajes, con unas hierbas, etc., lo salvan. En ese momento en que está convaleciente, descubre en la biblioteca de su tío la obra de Víctor Hugo. Queda totalmente fascinado. Lo primero, Los Miserables, y él cuenta que tenía que salir a respirar aire porque la emoción lo embargaba. Se quedaba sin oxigenación. Entonces era tal la emoción que salía a respirar al campo a pleno pulmón y luego continuaba la lectura y se aprendió de memoria la carta de amor que Mario le escribe a Cosette. La recitaba. Cuando yo entrevisté a Arístides, me la recitó, horas recitando lo que me dijo, hasta que en un momento paró y me dijo, ya no me acuerdo más, pero José María se sabía todo, 3 páginas de memoria. Luego de terminar la primaria con las mejores calificaciones en Abancay, el padre los deja durante 2 años como internos en el Colegio San Luis Gonzaga de Ica. Para José María fue su primera experiencia en la costa y sintió en carne propia la discriminación y el prejuicio contra los serranos. El director del colegio no podía soportar que un serrano como José María fuera el primer alumno. Por ello, lo hostigó sin cesar y para darle la contra, él se esmeró especialmente hasta obtener una fila de 20. El secretario del colegio, que se apellidaba Bolívar, me dijo, cuando vio mi libreta con 20, me dijo, estos serranitos siempre les ponen 20 en los colegios porque recitan un versecito cualquiera. Aquí lo voy a ver sacar 20. Me vio y batí el récord de los 20 de toda la historia de San Luis Gonzaga, porque era una responsabilidad de Serrano hacerlo y lo hice. Le va también estupendo, pero también sufre esta otra experiencia de discriminación, que es que la chiquilla de la que se enamora lo desprecia por serrano, según él. Eso es el testimonio de él, que le escribe un acróstico y versos maravillosos y que la chica le dice, no quiero tener amores con serranos, y él le tira su acróstico. Le sobrevino una crisis con fiebres altísimas. Tiene que venir el padre a asistirlo. Y cuando lo ve en ese estado, José María le dice, llévame ahorita. Y el padre le contesta, no, termina tu año y después vamos. Y efectivamente termina el año y lo matricula en el Colegio Santa Isabel de Huancayo, donde estudia el 3º de media. Allí realizó sus primeras publicaciones en la revista escolar Antorcha. Era un joven muy leído, sigue devorando a Víctor Hugo. Lee también a José Santos Chocano, González Prada, Rubén Darío. Paralelamente realiza otro tipo de lecturas, como Aya de la Torre y José Carlos Mariátegui, a quien sigue a través de la revista Amauta. Más preocupado además por la política, más preocupado por el país, trasciende lo personal. En Huancayo viene la preocupación por el resto del país. A pesar de ser muy bueno en el colegio, creía que se iba a morir de tuberculosis. Lo hipocondríaco que había heredado de su padre era un rasgo que siempre lo acompañaba. A pesar de ser muy buen deportista, creía que se iba a morir y de tuberculosis. Y en una oportunidad a las 3 de la mañana sale corriendo a buscar a un médico. Tenía ya 17 años cuando nació su hermana Nelly Arguedas Ramírez, hija de Víctor Manuel y de Demetria Ramírez, natural de Viseca. Ella fue la única hermana mujer de José María, Arístides y Pedro. José María Arguedas era un hombre que cuando entraba acá a mi casa era otra persona. Era muy alegre, le gustaba cantar, le gustaba contar mucho de los chistes
y jugaba mucho con mis hijos. Entonces me decía siempre, es un crimen que tú no le hayas enseñado a hablar quechua a tus hijos. Mira, nos miran como los perros que están en misa. Entonces, como el perro no entiende de la misa, están igual tus hijos, nos miran conversar, pero ellos no pueden intervenir en la conversación porque no saben nada del quechua. Y siempre me reprochaba eso. De las montañas, florito de las montañas, con su caperucita verde, con su caperucita verde. En 1929 se traslada a Lima y se matricula en el Colegio La Merced. Aquí continúan sus angustias. Extraña al padre y se escapa a verlo a Yauyos, donde éste trabajaba, para que lo pueda calmar. Los 2 últimos años de secundaria los pasa prácticamente como un alumno libre. Solo asistía a dar exámenes. En Lima vive Arístides, pero no es fuente de sosiego Arístides, sino su padre. Tiene la necesidad de ir a ver a su padre. Más tarde va a ser Arístides, que estaba viviendo en Ancash, por ejemplo, y le pide, ven a verme unos días, ya de mayor. O a Pedrito, antes de que muera, por favor, hermano Pedro, ven, visítame unos días en Lima, necesito tu cariño. Y estas cosas le pasan. Un poco Nelly se va a convertir en esa persona también, que le prodiga el cariño y le calma las angustias, su hermana Nelly. Sin duda, también el padre fue una presencia muy poderosa para ambos hermanos, tanto para Arístides como para José María. En las cartas entre ellos hablan de él como una persona sumamente bondadosa, como el mejor padre que daba todo por sus hijos y generoso con las demás personas. Hablan de él con admiración, pero también con pena. El papá no llega a estar, viene a dejar la plata para el mantenimiento, gran recibimiento, pero falta, ¿no? Entonces a Arguedas le va a faltar siempre ese, y claro, ya mayor cuando se siente mal, va en busca del padre, ¿no? Se deja lo que esté haciendo, deja Lima y se va a Yauyos, por ejemplo, a buscar a su padre. Es interesante también la novela, esta hermosa novela, Los ríos profundos, termina con Ernesto saliendo de un lugar que está enfermo en busca del padre. Los arbustos temblaban con el viento. La peste estaría en ese instante paralizada por la oración de los indios, que habría alcanzado hasta la raíz más pequeña de los árboles. «Mejor me hundo en la quebrada», exclamé, «no me agarrará la peste». Si los colonos, con sus imprecaciones y sus cantos, habían aniquilado a la fiebre, quizá desde lo alto del puente la vería pasar, arrastrada por la corriente, a la sombra de los árboles. Él estudia la población andina desde la perspectiva del científico social, pero él cuando viene a Lima, entra a la Universidad de San Marcos y empieza a leer a los narradores indigenistas, ¿no? Él encuentra que esa visión del indigenismo no corresponde a la realidad, que ese indio que aparece en la narrativa indigenista de su tiempo no es el indio real. Y entonces decide escribir narraciones para corregir esa visión, ¿no? Y dar una imagen de lo que él conoce, ¿no? Dar una imagen fidedigna de una realidad humana y cultural. Según Oquendo, esta actitud es la que define su literatura. Arguedas escribe con un afán de justicia para dar a conocer los maltratos que se cometen con los indios peruanos. Él ingresa a la literatura con una misión social, con un propósito de revelación y con un propósito de redención. Y él procura
que su literatura sea vista más que como un objeto artístico, más que como una creación literaria propiamente, como un testimonio. En 1947 regresa al Ministerio de Educación, pero esta vez a la sección folclore. Ahí realiza una gran labor de rescate y recopilación de expresiones artísticas andinas. En 1950 concluye sus estudios de antropología y en el ministerio lo ascienden como jefe a la recientemente creada sección de folclore, Bellas Artes y Despacho. Maravilloso, está muy bien esto, me ha gustado mucho tus canciones, el estilo, cómo cantas, cómo tocas. No te dejes sorprender nomás con los empresarios de discos, que ellos son los que distorsionan nuestra música. A ellos les gusta todo alegre, todo bailable. Ellos son comerciantes, no les interesa la cultura. Él fue un elemento puente, ¿no?, para muchos artistas que venían del campo, en el sentido de reafirmarlos en su valor, de decirles que lo que hacían sí era importante, ¿no? Le encantaba ir a los coliseos y bueno, la función de coliseo dura unas 6, 7 horas, ¿no? Y pasa de todo, desde cantantes folclóricos hasta toreros, malabaristas, etc. Le encantaba cantar como indio, con con los melismas y las variaciones de tono de los indios, ¿no? Esa especie de guturización del canto, muy hermoso. Es Arguedas el que va a lograr que en los coliseos haya espacio para las distintas versiones culturales, para que cada región pueda presentar su propia identidad. De tal manera que los migrantes de Guarochirí van a encontrar conjuntos que interpretan música de Guarochirí. Los migrantes de Carhuaz van a encontrar grupos. Y creamos una especie de pequeño crisol de esas obras de Arguedas en que los peruanos pueden reencontrarse, pueden intercambiar, pueden enriquecerse. Si alguien importante pasaba por Lima, entonces organizábamos festejos, se organizaban cócteles, reuniones. Es decir, nadie importante que pasó por Lima en esa época no fue a la Peña Pancho Fierro. Era un sitio muy animado, muy simpático. José cantaba, llevaba a su amigo que tocaba música. Cantaba en quechua, cantaba maravilloso y sobre todo vivía ese mundo y hablaba todo el tiempo de ese mundo y nos hizo conocer a nosotros toda la parte andina del Perú. Era el que más gozaba, el más feliz. Por eso cuando me dicen que se mató porque él nunca se adaptó a Lima, eso no es cierto, porque se sentía que no era considerado bien por los blanquitos, eso es pura mentira. Arguedas se sentía muy admirado, muy apoyado. Él no tenía ninguna vergüenza de llevar a un grupo bueno y si no lo podía llevar nos decía, vámonos a la carpa el domingo y nos íbamos todos. Pero nosotros maravillados porque eso nunca habíamos visto. Arguedas en Lima cultivó dos grupos de amigos. Uno era el de los artistas andinos y otro el de los intelectuales. Con los dos grupos estuvo siempre en pleno contacto. Es cierto que tiene un círculo de amigos aristocráticos, pero también es cierto que conserva a sus amigos, por ejemplo, los que vienen de la música popular, ¿no? Y conserva a sus amigos de San Marcos, los que están ligados a su experiencia universitaria, ¿no? Cuando él se encontraba con sus amigos, nunca estaba triste, porque era una persona muy susceptible. Y comenzaba él a contar sus males y se reía de ellos. Decía, tú sabes que ayer me quise bataja, me moría de pena, qué sé yo. Y comenzaba a reírse de las cosas que hizo. Mira lo que se me ocurrió hacer para que se me quitara el sueño. Estuve jugando cartas hasta las 3 de la mañana. ¡Pobre Celia! Comenzaba a reírse. Y entonces uno se quedaba desconcertado y no le quería. Mi padre sobre todo no le creía y se lo decía. Por eso a mí me desespera
cuando dicen que estuvo frustrado, que no lo recomendaba, que no lo soportaba. Es un hombre educadísimo, porque no era un campesino, pues. Era un hombre cultivado, pero tímido, totalmente indefenso para la vida. Así que sus amigos, para él, eran lo más sagrado. Contaba chistes. Además era una persona muy divertida, pues, porque se obsesionaba descubría palabras, por ejemplo. Le descubrí una palabra que es aputamadrado. Y se puso un sombrero y yo le dije, oye, José, ese sombrero está muy aputamadrado. Esa palabra se le quedó pegada en la cabeza para siempre. Siempre se refería a aputamadrado. En 1952 realiza trabajos de recopilación folclórica en el Valle del Mantaro. Celia y José María pasaban mucho tiempo en Supe, en una casa que había comprado Alicia. Aquí se reunían junto a Fernando de Cislo, Blanca Varela, Carlos Cueto Fernandini, su esposa Lili y demás amigos. Íbamos a la playa, regresábamos y siempre, claro, haciéndole broma a José María, porque él era muy insomne. Pero a veces hemos pasado con maleta y todo encima de su cama y decía Celia, la fama de insomne por los suelos, porque había dormido. Pero él era de los que la despertaba, pues 2 de la mañana y le decía, vamos a caminar. Esa angustia la tenía, pero no en la forma que la tuvo al final. Bueno, lo que yo recuerdo era que era una pareja perfecta. Se complementaban muy bien. Lo que nosotros notábamos era que José María era muy emotivo, muy sentimental y un poquito débil de carácter. Y Celia era una mujer de mucho empuje y de mucho carácter. Y se complementaban muy bien. Sí, era bien maternal con él. Se preocupaba de sus dolencias, porque tenía varias dolencias, y una de ellas era la depresión. Lo otro era la digestión, que tenía muy mala digestión, tenía que estar tomando remedios todo el tiempo, y ella era la que se preocupaba que los tome. José era como el hijo, y que el hermano, el amante, el novio. José adoraba a Celia, le decía la ratona. Estos años continúa con sus investigaciones de campo en el Valle del Mantaro. La modernización que observa en las comunidades de ese lugar le devuelve la esperanza en el porvenir de la cultura andina. Él sueña con la desaparición del indio, en ese momento la conversión del indio en mestizo, para poder integrarse y para poder unificar el país. En los años 60, para el periodo final de su vida, eso cambia radicalmente. Lo que él plantea es el derecho de la población andina a mantener su identidad y la ilusión de una sociedad nacional que puede integrar a todos siendo quienes somos, siendo distintos, cultivando nuestra propia identidad. La consigna de un país de todas las sangres, cuando él dice que es un demonio feliz que baila en quechua y en castellano, que quiere vivir todos los mundos, todas las patrias, habla de este ideal que supone no un país homogenizado a través del mestizaje, que elimine lo indígena, sino un país en que lo indígena, lo mestizo, lo criollo, lo negro vivan con igual dignidad. Mario Vargas Llosa, dicen algunos, se molesta mucho cuando se habla de José María Arguedas como el mayor escritor peruano, porque cuando se habla de Vargas Llosa se dice con justicia el mayor escritor vivo del Perú. Pero si consideramos vivos y muertos, habría que pensar en algunos otros, sobre todo en José María Arguedas, un hombre que lo hizo cambiar a uno en su mirada al Perú. Yo, como testigo y como lector, puedo decir que cambié mi mirada respecto del Perú leyendo a Arguedas. Yo tenía un concepto completamente distinto. Arguedas me lo hizo cambiar. Hay escritores que a uno lo hacen gozar, pero con Arguedas uno cambia para siempre.
Y Arguedas se mató un día de 1967 con un tiro en la sien. Y siempre dijimos ¿por qué? Y nunca pudimos responder por qué. Y eso es uno de los grandes dramas del Perú. Mariela Patriu indaga en él. Máximo Damián Guamani encabezó el cortejo fúnebre del suicida. José María Arguedas, el amigo, le había pedido en una carta escrita antes de jalar el gatillo que el día de su entierro sonaran las notas de la agonía del danzante de tijeras. La agonía de Arguedas duró 5 días, la última de sus agonías, porque la primera y más honda lo acompañó desde muy temprano. José María Arguedas deseó la muerte desde niño. Las confesiones salidas de su propia boca así lo demuestran. A los 7 años, el abuso y la falta de amor anticiparon el desencanto. Cuando se disparó en la sien, el 28 de noviembre de 1969, llevaba ya más de medio siglo añorando una paz que este mundo no podía ofrecerle. Voy a hacerles una confesión un poco curiosa. Yo soy hechura de mi madrastra. Mi madre murió cuando yo tenía 2 años y medio. Mi padre se casó en segundas nupcias con una mujer que tenía 3 hijos. Yo era el menor y como era muy pequeño, me dejó en la casa de mi madrastra, que era dueña de la mitad de un pueblo. Tenía mucha servidumbre indígena y el tradicional menosprecio e ignorancia de lo que era un indio. Y como a mí me tenía tanto desprecio y tanto rencor como a los indios, decidió que yo debía vivir con ellos en la cocina, comer y dormir allí. La madrastra se llamaba Grimanesa y ocultaba al padre, que viajaba constantemente, los maltratos de los que el niño era víctima. La cama del pequeño José María era una batea para amasar pan con unos pellejos y frazadas sucias. Cuando mi padre volvía a casa, me limpiaban un poco la ropa y me llevaban al comedor. Cuando se iba, yo volvía a la batea, a los piojos y a los indios, recordó el escritor una vez en 1965. Es un personaje que describe en sus obras su depresión, sus vivencias melancólicas y sobre todo en sus diarios del zorro de arriba y del zorro de abajo, describe muy detenidamente sus últimos meses, ¿no? Todos sus síntomas depresivos, su ideación suicida recurrente, sus planes, incluso sus planes para el suicidio, ¿no? Cómo pensaba suicidarse, dónde, cuándo. Y estos diarios llegan hasta el mismo día en que se dispara un tiro en la sien, ¿no? El psiquiatra Santiago Stucchi ha estudiado la historia de Arguedas como un caso clínico. La depresión del artista, del escritor sensible hasta el desgarro, es hoy motivo de estudios post-mortem 33 años después de pasada la página. Los recuerdos de una niñez torturante son fundamentales en el análisis. Arguedas sufrió a una madre postiza y a un hermanastro 13 años mayor que él, Pablo Pacheco, la encarnación del gamonal abusivo y cruel.
Una anécdota sufrida a los 7 años por Arguedas y rememorada durante un encuentro de escritores es el ejemplo perfecto. Me quitó el plato de la mano y me lo tiró a la cara. Y me dijo, no vales ni lo que comes, que es una cosa que se suele decir muy fácilmente. Yo salí de la casa, atravesé un pequeño riachuelo. Al otro lado había un excelente campo de maíz. Me tiré boca abajo en el maíz y pedí a Dios que me mandara la muerte. De allí nace, según algunos, el conflicto que atormentaba tanto a Arguedas. El no saberse parte de nada, el sentirse un indio adoptado y un blanco expulsado por sus congéneres, siempre al margen de todo y de todos, añorando el consuelo indígena como bálsamo que los salvó alguna vez. Le dolía mucho el Perú, evidentemente le dolía el Perú, este Perú dividido, ese Perú de todas las sangres que él llama, pero eran todas las sangres encontradas, eso es lo que a él le dolía. Esas sangres no se encontraban unas con otras, él mismo no encontraba su sangre junto a la de otros. Tal vez o sea, no él era un hombre del Ande, pero era un hombre del Ande no total, sin embargo adoraba el Ande y se sentía que no pertenecía en forma total al Ande. Francisco Igartua fue uno de los grandes amigos de Arguedas. Recibió una de las cartas que dejó el escritor un día antes de matarse. Yo estoy totalmente agotado por 26 años de una neurosis aguda. Tú has de comprenderme. Recibe mi admiración y un fuerte abrazo de despedida. Fueron las palabras finales.